Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les traigo saludos de la Asamblea de la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador en San Martín de Porra, donde estoy pastoreando. Y bueno, hoy día terminamos la serie en forma virtual. Si no me equivoco, nos vamos a ver el domingo para dar la fresa encima de la torta de toda esta exposición. Bueno, probablemente usted se ha dado cuenta, se ha seguido la secuencia de esta serie, que en la introducción prácticamente muchas veces se repite. Y este es un modelo bíblico, ¿ya? Decían los apóstoles, nosotros no nos cansamos de repetir. Y sabemos que la metodología del aprendizaje y la enseñanza muchas veces incide en que hay que repetir, repetir y repetir, ¿no? Bueno, entremos ahora sí al meollo del asunto. Hoy día continuamos con Pastor de acuerdo al corazón de Dios y específicamente vamos a ver las cualidades relacionadas con el don. Las cualidades que necesita presentar un pastor relacionadas con el don. Y habíamos dicho que las cualidades y convencimientos que se le pide a un futuro ministro del Señor tiene la finalidad de que su ministerio pastoral sea irreprensible. El objeto que se desea lograr es que el ministerio pastoral que se ejerza no pueda ser detenido. También hemos dicho que un ministerio no lo puede detener ni el enemigo espiritual, ni la circunstancia del mundo, y sería un despropósito decir que el que nos mandó a caminar lo detiene, porque Dios no lo puede detener. Un ministro de Dios sí lo detiene. ¿Por qué Dios no lo puede detener? Porque Él es el que apoya la obra. Y cuando se detiene el ministerio de cualquier varón de Dios, es porque Él mismo ha sido el primer factor para que se detenga, retroceda y puede ser incluso descalificado por Él mismo. Y no por las circunstancias, no por el mundo, no porque Dios le quitó su protección. Pues lo que estaría pasando es que está incumpliendo groseramente los parámetros nombrados en las cartas pastorales para Tito y Timoteo. También hemos dicho que la idea que se expresa en el que anhela obispado, buena obra desea, debe ser comprendida bajo la estela de los dos siguientes términos. Anhela, el esforzarse por alcanzar el nivel que las escrituras le pide a un pastor, o sea, la acción externa que realiza el que ha comprendido su llamado al ministerio pastoral y de hecho para cualquier ministerio. Y el segundo término es el que desea. Hablamos del agente interno, una pasión que se apodera del ser, un sentir que cautiva nuestra alma, un quemazón como de un enamorado que nos impulsa, que no nos deja tranquilo hasta que empecemos a caminar y nos mantengamos caminando en un ministerio en especial. En este caso estamos hablando del ministerio del pastor, agregue el ministerio del misionero y si quiere también el de diácono y el de cualquier maestro. Este deseo y este anhelo impulsan específicamente el ministerio pastoral de cualquier nacido de nuevo, pues lo predispone a dejar cualquier comodidad, cualquier ventaja secular, cualquier ocupación que entorpezca su camino para reunir o mantener el alto estándar que la Biblia solicita una vez que se ponga a caminar en este respectivo ministerio. Y hoy vamos a ver las cualidades que tienen que ver directamente con los dones espirituales que deberá tener un ministro de Dios. Y de hecho que antes de terminar voy a tener que hablar algo específico sobre la esposa de los pastores, porque a veces hay una pequeña confusión y se desea que la esposa de un pastor tenga que ejercer sí o sí en el ministerio de la enseñanza. Y esto después al final lo voy a tratar, pero una cosa rápida, ¿no? Bueno, iniciemos, hermanos míos. Busquemos, y por favor ponga un separador en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1,
versículo 3. Vamos a leer el versículo 2 en su última parte. Vamos a leer todo, pero subraye la última parte, ¿no? Y luego el versículo 6. La palabra del Señor dice así. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, subraye, apto para enseñar, apto para enseñar. Y el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por favor, permítame que lo dirija en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos en Cristo de Sion y cualquier invitado que esté escuchando este mensaje debe comprender y asimilar, como su predicador lo sabe, que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero ya que usted me ha abierto esta puerta, hable usted, Señor Yahvé, utilice mis cuerdas vocales, utilice el trabajo que he preparado, utilice mis ademanes, utilice todo lo mío, Señor, para que yo pueda ser un vaso frágil, perfecto, puro, para diseminar su bendita y santa palabra. Hable, Señor Yahvé, porque los que hoy estamos reunidos hemos venido a escuchar su bendita y perfecta palabra, taladrando y confirmando nuestros corazones. Señor, le pido perdón si he cometido algún pecado que me haya olvidado entregárselo, para que nada pueda, Señor, entorpecer la labor que voy a realizar. Estas cosas le pedimos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver el primer punto. Que exista madurez espiritual y doctrinal. Que exista madurez espiritual y doctrinal. Para lo cual, volvamos a leer el versículo 6. Dice, no un neófito, no un neófito, no envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Todo creyente, al recibir el regalo de la vida eterna, deberá iniciar una incesante educación para buscar crecer en imagen a la imagen de su Señor. Somos, por así decirlo, un grupo no homogéneo, con diferentes virtudes, talentos. Hay de los que tienen lo que el mundo denomina el don de gentes, hay los que tienen una personalidad desbordante, otras presentan una preclara inteligencia, otros un interesante nivel educativo en lo secular, pero sería un serio peligro si basándonos principalmente en los talentos o que con los talentos o en la personalidad del creyente, y por esto le damos una responsabilidad tan importante como la de ser pastor. De otro lado diré, es natural al inicio de cualquier oficio que se practique presentar algunas falencias de conocimiento y de método. Esto es una situación normal que se supera mediante la humildad que corresponde a un discípulo del Señor, que comprende, que a diario se aprende, nos pulimos mediante la experiencia. Dicen, ¿no?, que malogrando se aprende, pero hay que tener cuidado porque en el pastorado son vidas y una vida no se puede malograr por falta de experiencia. Por el término que nuestra Reina Valera 1960 leemos como neófito, no está emparentado principalmente por errores naturales que se cometen al inicio de un ministerio, sino emparenta con una persona que recién empieza a recorrer el camino del cristianismo o que está intermedio, alejado aún de una madurez necesaria para ejercer tan delicada función y que por lo tanto no debería dar aún una tremenda responsabilidad ministerial. Puede ser
que en el corazón perfecto de Dios, esa persona ya es su pastor, pero aún no es su tiempo. El crecimiento paulatino debe darse en su propia congregación local, al ser proveído de enseñanzas, prácticas, ejemplos de sus hermanos mayores en la fe, discipuladores, consejeros, pastores. El crecer en fe y práctica requiere tiempo, constancia, tanto del maestro como del educando, los dones espirituales. Sin enseñanza y práctica no se logran manifestar convenientemente. Asimismo, el cargo pastoral no se le debe otorgar, y vuelvo a repetir, por la evidencia de dones o talentos. Se da cuando es notorio que con lo que se le ha proveído, sus dones, lo está poniendo sabiamente a los pies de Cristo. Sabiamente a los pies de Cristo. ¿De qué valdría, por ejemplo, que un hermano en Cristo sea un excelente predicador, que maneje el arameo, el hebreo, el koiné, que sabe el contexto histórico, situacional, que tiene una voz de trompeta? Si de 4 veces que se le proclama para predicar falla 2, o de 4 veces que se le llama a predicar 3 llega tarde, o se molesta cuando ve que no hay decisiones. O sea, es claro, tiene el don, pero le falta madurar, Pero recalquemos, no solo no deberá ser un neófito por el peligro ya relatado por las Escrituras. ¿Cuál es el peligro? Lo hemos leído, que se envanezca. Este término en el griego koiné tiene raíz en la palabra tupó. Se lee tifoso, que traducido al castellano sería humo. La idea que expresa es que es una persona hinchada de orgullo y de hecho por gusto, porque todo lo que tiene no es de él, pues todo lo que tiene es humo. Así como lo tiene en ese momento, se le puede ir o se le puede desperdiciar, y con el paso de los años ese humo se disipa, porque nuestras facultades mentales, no morales, tienen que menguar. Es la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿de qué yo me podría hinchar de orgullo si mi juventud, la fuerza de mi voz, la inteligencia que poseo, los maestros, todo me lo ha puesto el Señor Jesucristo? Además, vuelvo a decir tajantemente, si es orgulloso, es que aún no comprende que nada es suyo. Así como Dios permite, consciente, que tengamos algo, un don no lo puede quitar, pero la calificación para ejercer el don la puede quitar. O sea, hablamos de los cargos, no del fruto del Espíritu Santo, no de los dones del Espíritu Santo, porque son irrevocables. Ahora, hay que tener cuidado. Hay oficios que han cesado. Por ejemplo, el de ser profeta, el ver el futuro, ¿no? Oficios que han cesado, ¿no? El ser también apóstol, pero los dones son irrevocables. Y usted dirá, entonces ahí entra la cosita. ¿Saben cómo sabemos claramente si un don es de Dios? Simple, si puede pasar el prisma, ¿ya? Que pone Pablo, que en Corintios enseña claramente cómo se puede reconocer los dones que son de Dios y aquellos que no son de Dios, que son de humo, ¿ya? Entonces, pero dejemos eso ahí. No vayamos muy lejos en el tema porque no podemos emplayar mucho. Nada es nuestro. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha entregado. Y así como lo entrega, no hablo de los dones ni las virtudes, Él lo puede quitar, los cargos. También digamos que es en sí una tremenda irresponsabilidad congregacional dar este cargo a alguien que aún es neófito, que se manifiesta con suma claridad. Pues lo que está arriesgando es que ese ministerio sea desechado en algún momento y probablemente por siempre sume el desprestigio
de la cruz del Calvario. Sume el desprestigio de la congregación, porque miren, hermanos, el más caro tesoro que tiene una congregación es su prestigio, porque cuando el prestigio de la congregación se va para el suelo, la gente no quiere ir. ¿Para qué ir a un sitio que está desprestigiado? Y saben que en una guerra los tiradores selectos apuntan al que está a la cabeza de cualquier unidad de combate, en este caso, el pastor. Esa idea de que puede ser desechado se desprende de las líneas subsiguientes que acompañan el término, para que no caiga en la condenación del diablo, porque el diablo va a estar ahí. No olvidemos, Satanás en la congregación ocupó el cargo más alto. Él, la Biblia lo dice, era el sello de sabiduría. Pero en algún momento, que no lo vamos a ver exactamente dónde fue, se llenó de orgullo. Un neófito suele sentirse orgulloso y lo único es notando que es un siervo aún inmaduro, porque un siervo maduro debe tener satisfacción, pero sabe que todo se lo debe a Dios. Leamos la lección que nos da la Escritura buscando Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Proverbios. Pero por favor no perdamos 1 Timoteo. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Y la palabra dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y esto tenemos que tener sumamente claro. El que camina pensándose o comportándose como superior a los demás, como privilegiado intelectualmente, como privilegiado que tiene dones, ¿ya? Ese creyente está alejado del modelo bíblico. Es extraño para las Escrituras un pastor panudo, porque un pastor debe imitar, debe estar predispuesto a ser humilde como su Señor fue humilde durante su ministerio terrenal. ¿Y quién más con más dones? Porque los tenía todos, que el Señor Jesús. Hablemos ahora de la segunda cualidad relacionada con el don. La segunda cualidad relacionada con el don de la enseñanza. El don de la enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, en su última parte. Dice: apto para enseñar. Apto para enseñar. Hay un concepto que debe estar claro en cualquier congregación de Cristo. Los seminarios de educación forman teólogos, maestros, no pastores, ¿ya? Los futuros pastores deben formarse a los pies de su respectivo pastor. Triste es poner como requisito indispensable para pastorear y decir que es bíblico que un nacido de nuevo tiene que tener título de teología. Pues si esto fuera un requisito inquebrantable, o sea, para que sea requisito inquebrantable tendría que ser bíblico. ¿Sabe lo que? Si esto fuera un requisito indispensable, Jesús, Señor nuestro, discípulos originales, excepto Pablo, estarían calificados para ejercer el ministerio pastoral, porque ninguno estudia en un seminario. No se vaya a pensar, por favor, que estoy en contra de prepararse académicamente. Yo mismo me preparé, pero el tener un maestro idóneo a la cabeza de la congregación está más relacionado con el don que Dios le ha dado y no directamente con un curso de teología sistemática o de otro que pueda recibir en un centro de formación académica. Aunque hablemos de la más prestigiosa casa de estudios de la propia denominación, repito el concepto: la habilidad en la enseñanza y predicación de las verdades eternas son deberes fundamentales de un ministerio pastoral.
y está ligado principalmente al don celestial que Dios da y no a la prestigiosa currícula que presenta un seminario más prestigioso del mundo. Ahora, de hecho sí, teniendo dones, ya les he dicho que el anhela y el desear es algo que tiene que ocurrir toda la vida para que yo pueda no mejorar mi don, pero no puedo mejorar algo perfecto, sino mejorar la forma de utilizarlo. Pero también es cierto que este regalo necesita ser desarrollado. Ahí es cuando se va mejorando, no el don, sino la forma de utilizarlo. Y esto se logra cuando se estudia con espíritu de humildad las escrituras en ayuda. Tenemos también los trabajos de investigación de otros teólogos centrados que nos han antecedido, porque somos el cuerpo de la Iglesia de Cristo Universal. Muchos años atrás, teólogos del siglo I, II, III, V, y así sucesivamente, hasta llegar manuscritos o libros que hacen nuestros hermanos en la fe. Claro, de sana doctrina, ¿no? No nada de guachas ni nada por el estilo, ¿no? No Cash Luna ni nada por el estilo. Pero también vuelvo a repetir, es cierto que este regalo necesita ser desarrollado. Es sabio también aceptar los retos pedagógicos en que se nos involucra, a nivel que sea. Si alguien va a pastorear, no debe corrérsele a la predicación, a la enseñanza, al discipulado, a dirigir música, etcétera, etcétera, etcétera. Así no sé el mejor, ¿ya? Yo, por ejemplo, en el seminario me corría a dirigir música, ¿ya? Pero aceptaba los retos. Cuando estaba dirigiendo muchísimos años en un ministerio de varones, ya aún no era pastor, seminarista nomás, me mandaron a enseñar a una clase de niños, pero no en la iglesia, sino en la iglesia más o menos es fácil, porque ya están entrenados, sino en célula. Habíamos abierto células y justamente esa célula era la célula de los niños, porque eran como 45 niños, y uno más bullero que el otro, y el encargado no llegaba, y el dueño de la casa me dice, hermano, usted ni muestra, usted es predicador, usted es seminarista. Ay, hermano, yo salía y así estaba, o sea, la voz se me iba, no sabía qué hacer, ya tenía ganas de gritar, de levantar la voz, pero no, pues no se puede. Pero veía que ordenaba por acá se me desordenaba, pero acepté el reto. Ay, vino mi hermanito, él se puso acá, 1, 2, 3, 4, 5, y todos los ojitos enfocados en él. Tenía desarrollado el don de la enseñanza para ese nivel, pero no hay que correr, porque malogrando, no vidas humanas, sino el prestigio de uno se aprende. Claro, no cosas que nos tachen, ¿no? Hermanos, no nace, se hace. Pues si bien es cierto, un pastor principal está facultado para buscar hombres piadosos que tengan el don de la enseñanza para la edificación y para la proclamación del evangelio, también debe de comprender que muchas horas de enseñanza, de discipulado y predicación, y eso corre por su responsabilidad directa. Pueda que se tenga el llamado y el don de la enseñanza, pero si el favorecido no está escudriñando humildemente, periódicamente las escrituras, no está aceptando los trabajos pedagógicos que le son propuestos en su congregación, en otras congregaciones que le pidan permiso a su respectiva congregación, o sea, no desee estar en frentes de batalla, hermano, ¿qué hace aceptando ser pastor? Y uno mismo tiene que autoanalizarse. Si le corro a la predicación, ¿qué? ¿El ser pastor no le voy a correr? ¿Cuál es la diferencia? No se olviden, es una escalera. No puedo ir al último peldaño si me niego a subir de uno a uno. Es seguro, persona que se niegue a crecer en forma paulatina, es casi seguro que el estar a la cabeza de un grupo de educadores corre el riesgo de contaminarse de estrés. Pues repito, el ministerio pastoral tiene por particularidad una incesante confección de sermones, enseñanzas, discipulados, consejerías dirigidos en diferentes
niveles en los cuales existe su grey. Ahora, permítame hablar de una costumbre sumamente negativa relacionada con el don. Eso de elegir dónde predicar. Eso, dónde debo dar conferencias a mérito de la ofrenda que se le da. Hermano, cuidado, porque eso huele a prostitución espiritual. Sí, estoy siendo claro. Prostitución espiritual. No debemos seguir malos ejemplos que escuchamos de otros. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre una puerta grande es para que yo bendiga y sea bendecido. Hermanos, no les miento, yo antes de ser pastor, mucho antes de ser pastor, me mandaron a predicar a un centro de rehabilitación, en los cuales me daban un sol, 50 ahí y 50 para regreso, ¿ya? Y la primera vez que prediqué ahí, lo hice en su culto. Y yo contento, emocionado, de pedir permiso en la policía, confeccionar un sermón, hermano, no crean que es una cosa fácil, ¿no? Se tarda días, horas, dejé de ir a mis otros trabajos, ¿ya? Y cuando llegué emocionado y cuando me llamó la tesorera y me dio mi ofrenda, me puso 5 soles y yo esos 5 soles no los quería gastar. ¿Por qué? Porque no iba por dinero. Esos 5 soles era lo que Dios me estaba entregando. Huele a prostitución espiritual. Si alguien que va a ser pastor aún no comprende de que lo que le dan es porque Dios lo está permitiendo, porque lo está preparando para el futuro. Esto tenemos que tener sumamente claro. Asimismo, conseguiremos que el tiempo que se debe invertir en visitas, horas de oración, tiempo para su respectiva familia, casi siempre va a medrar su tiempo que necesita para perfeccionar su conocimiento y capacidad pedagógica. Existe un natural peligro de hallarse de agobio cuando en pleno ministerio tenga que dedicar tiempo sobre tiempo a recabar información, y cuando aún está amarrado a el don dinero, ¿ya? O sea, no es que lo está viendo mal, sino todavía no confía plenamente en que Dios lo ha llamado para enseñar y se requiere tanto tiempo y comienza otro tipo de trabajo. Pregunto, ¿no es de mero eso su propia preparación? Hermanos, vuelvo a repetir, y aquellos que pastorean saben, bueno, los que pastorean, no es fácil preparar un sermón. Requiere tiempo y trabajos diferentes, hace que uno siente el peso, y mucho más cuando pasan los años. Por eso es de que tiene que tener el anhelo de seguir creciendo en conocimiento para poder enseñar, discipular, aconsejar a su congregación. Si no toma tiempo para esto, el agobio va a llegar y el estrés es casi seguro y puede correr el peligro de dibujar su ministerio pastoral. Y eso es algo que siempre va a estar latente. Iniciando el libro de Proverbios se nos enseña, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo y la hora del pastor es prepararse de la enseñanza para edificar a su congregación. Por ello es utilísimo el estudio de un seminario, sí, pero fundamental. Y para no mezclar las cosas, tenemos que tener sumo cuidado que no está a la altura de un requisito bíblico para pastorear. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Y cuáles palabras? Todos los consejos que le está escrito el apóstol Pablo a Timoteo. El término que hemos leído, nutrido, indicaría un hombre, o sea, un sirviente de Cristo, que se está dejando alimentar correctamente por la palabra de Dios. Y esto requiere tiempo. Esta correcta alimentación doctrinal implica método y constancia en el tiempo para tener contacto con las Escrituras. Y surge el interrogante, ¿para qué? Pues no para hacer una especie de biblioteca o enciclopedia andante. El motivo se deduce
a leer al principio del mismo verso sexto. Dice así. Dice así. Si esto enseñas, hermano, es un buen ministro. Si esto enseñas a los hermanos, o sea, ¿cuál es el motivo de tomar tiempo sobre tiempo y dedicarse a la enseñanza? Para enseñar a los hermanos. De hecho, las verdades que enseñar se encuentran desperdigadas por todas las escrituras. En las prédicas iniciales de esta serie hemos visto una sintaxis que era recordada por la iglesia neotestamentaria de aquel entonces como dichos que decía así: palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. Y aquí denotaba la importancia de la asimilación y enseñanza en los 4 tópicos que estamos repitiendo. Primero, su enseñanza y testimonio debe buscar lograr una grey cuyos integrantes sean humildes de corazón, alejados radicalmente de la vanagloria. Y para eso tienes que manejar bien la Biblia, porque cada concepto que doy tiene que estar sustentado bíblicamente para que el corazón del creyente diga: así dice Jehová. Segundo, su enseñanza y testimonio de rumbar a los miembros de su congregación a trabajar más allá de sus fuerzas, sabiendo que lo propio forma parte de la paga. ¿Y cómo se aprende esto? Porque tenemos que estudiar el testimonio de los apóstoles, de los obreros antiguos que terminaron aserrados, y tener convencimiento que así es. Su enseñanza, tercero, debe incentivar a su convicción consciente de la unidad espiritual indisoluble de Cristo. O sea, tiene que ser magnífico, por ejemplo, para presentar la seguridad de salvación. Por poner un ejemplo. Y hacerlo conocer incluso con su propio testimonio. Terrible, regresamos a lo mismo. El martirio antes que deshonrar el santo nombre. Y cuarto, debe incidir en crear conciencia en su grey, que la mejor herramienta que tenemos para ayudar a la humanidad es la enseñanza de las escrituras. Miren, yo ejercí como policía 30 años y los últimos 16 más o menos, 16 años, ya fui creyente, los últimos 16 años. Y en mis últimos años, ya cuando era superior, más o menos mis últimos 7, 8 años, superior y 2 grados menos, me invitaban para que yo dé los discursos cada vez que había izamiento de bandera. ¿Y qué creen que discurso yo daba? Yo agarraba y contextualizaba los problemas de la policía y era Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Y notaba un silencio terrible en la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que usted puede ser psicólogo, doctor, usted puede ser sociólogo, usted puede ser historiador, pero tiene que comprender, y esto, un pastor tiene que ser el ejemplo de que lo que ayuda a la sociedad es la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, surge una pregunta lógica. Una persona que no esté seguro de la doctrina que impulsa lo que enseña con sus prácticas, ¿podrá pegarse como ejemplo de palabra fiel es esta? ¿Palabra fiel es esta? Y aquí vayan en todo. Un pastor que no diezma, un pastor que tiene todavía temor, mucho temores de que no va a tener para comer, y cositas así por el estilo. ¿Podrá decir palabra fiel es esta? Pues lo puede decir, pero con su testimonio lo dice. Y la congregación lo mira, lo pesa y lo calza. Y lo imita. Lo más probable es que tenga dudas en enseñar sobre convicciones que no lo sean propias, y asimismo le costará practicarlas. Por eso todo esto es antes de ser pastor principal. Una persona apta para enseñar, no solo la que de una cátedra sabe transmitir en excelencia las verdades del Evangelio, sino que forzosamente debe estar dispuesta a enseñarlas con su propio testimonio. Y la verdad del asunto, anualmente de los seminarios salen muchos teólogos y maestros
pero nada de esto es garantía que estén dispuestos a sufrir por la cruz de Cristo en la magnitud que requiere un ministerio pastoral. No olvidemos, las palabras que salen de la boca de un pastor deben ser esculpidas en fuego en la mente y en el corazón de sus educandos mediante el propio ejemplo. Y esa función en excelencia le corresponde a cada pastor, no que le corresponde al pastor que estudia en seminario, no le corresponde al pastor que tiene 20 años en la labor, no al pastor que sabe el griego koiné, le corresponde a todos los pastores, a cada pastor principal de su propia congregación. Es pues indispensable que las prácticas que fueron comunes en la iglesia primitiva sigan siendo en la actualidad para toda congregación bautista palabra fiel, por lo cual él debe aprenderlas, debe formarlas parte de su ser y de ahí entregárselas a su congregación. Hablamos del efecto contrario. ¿Qué asimilará un educando con respecto a la fe, a la humildad, con respecto a cualquier reglón de la vida cristiana, si el pastor de su congregación manifiesta falta de esa virtud? ¿Cómo de la paciencia, si ven continuamente que pierde los papeles? ¿Cómo de contentamiento, si nosotros denotamos angustia y molestia angustia y molestia demasiada cuando las cosas salen mal? ¿Cómo de la disciplina, si es notorio nuestro desorden? ¿Cómo predicar contra la acepción de personas si ven que nosotros tenemos favoritos? ¿Cómo predicar de lo sagrado del matrimonio si me niego a trabajar cuando un matrimonio aparentemente para los ojos del mundo está roto? ¿Cómo? Un pastor tiene que ser el guía de la fe, de la esperanza. No hablamos de hombres perfectos. Y ese pastor tiene que buscar Canaán. Y ese pastor tiene que buscar cualquier congregación de Cristo, sea la denominación que sea. A quien así le ocurra, que no esté seguro y por eso no enseñe, podré enseñar sobre esta verdad del Evangelio, pero es muy probable que sus sabias palabras que exprese se las lleve el viento, pues estaré esculpiendo con su ejemplo las mentes de sus educandos. Porque las palabras que salen de la boca o de su pluma tienen mucha fuerza, pero más fuerza tiene el testimonio. Es una realidad que nadie puede negarse a ver. No se trata de tener un pastor perfecto. Sí se trata de un siervo que comprenda el sino de la enseñanza que agrada a Dios y conviene a la iglesia. ¿Y cuál es? Enseñar con su ejemplo de vida lo magnífico que son las Escrituras. Llegamos a la conclusión que el ejemplo de vida es fundamental para la formación de un educando. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Palabra fiel, ¿se dan cuenta cómo repite? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Ese manda no es la de un cachacua, ojo, ese manda es ordena, con amor, con cariño, pero tajantemente. Y para enseñar con cariño, amor y tajantemente tiene que ver que seamos ejemplo, forzosamente. Si no, las palabras se las lleva el viento. Ojo al día. Espero que todos concluyamos que el ejemplo es fundamental. Sin esta acción, las prácticas derivadas de la sana doctrina en un sector de la congregación corre peligro que también se pierda como el humo en la costa. El honor que se le da a un pastor deriva de su trabajo en pos de educar a los santos. De ahí sale el honor, no por tener el cargo de pastor. ¿Ya? Escúcheme, no lo busque. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice así. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Asimismo, prepararse para predicar y enseñar, vuelvo a recalcar, es indispensable para que el que esté ansiando buena obra, que comprenda que nunca se termina, dado que cualquier don debe ser ejercido guardando los padrones doctrinales contenidos en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el peligro de ocupar una posición eclesiástica para la cual no nos hemos preparado convenientemente? ¿Cuál es el peligro de ocupar un encargo ministerial guiado solo por el deseo ferviente de servir, sin haber puesto en obra el anhelo de cubrir los requisitos que pide la palabra del Señor? ¿Cuál es el peligro de quemar etapas para llegar a ocupar una posición pastoral? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, en su última parte. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ensorbecido por tener un cargo que aún no le toca, para el cual aún no está preparado, es casi seguro que la majestuosidad del ministerio pastoral, de su ministerio, no del ministerio pastoral, de su ministerio pastoral, se opacará, pues el pecado por su naturaleza siempre estará tocando la puerta del ministerio. Y si se aloja, desequilibrando groseramente lo solicitado por Tito y Timoteo, se dejará de ser irreprensible, y con ello el paso siguiente será perder la posición eclesiástica que se le entregó o a menos que se aferre noblemente al puesto. Proverbios capítulo 16 versículo 18, volvámoslo a leer. Volvámoslo a leer. Proverbios capítulo 16 versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La caída vendrá, y si se aferra al cargo, tengámoslo por seguro, no solo ya será un problema personal, sino congregacional, pues el que se aferra indignamente y tercamente a un cargo eclesiástico arrastra a muchos en su caída. Hermanos, y una congregación tiene que aprender a cuidar a los futuros pastores, porque puede hacer que la persona que le han echado ojo sí es pastor del Señor, pero aún no es su tiempo. Recordemos, una persona envanecida es una persona que no sabe por dónde va. Camina como rodeado de humo. Un nacido de nuevo, que no tiene una visión clara, fácilmente puede ser conducido al hoyo por el enemigo espiritual y conducido a una cultura mundana e inmunda. Ojo que no quiero decir para nada que todas las costumbres de los hombres son basura, porque eso es un extremismo religioso que de hecho es de una persona que no estudia la palabra del Señor. Las escrituras son bien claras. El peligro no termina ahí. Pues, educativa, instructiva congregación, la advertencia de Jesús, Señor nuestro, debe retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y él dijo, ¿no? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas, capítulo 6, versículo 39. Concluyamos. Pero antes de concluir, me estaba olvidando. Hermano, con respecto al don, cada creyente, sin importar quién sea, debe servir en una iglesia de acuerdo a su don. Ahora, lógicamente, cuando hay escasez de dones, tenemos que servir tapando huecos, porque esa es la trinchera. Pero cuando una iglesia ya está completa, tiene que servir cada uno de acuerdo a su don. ¿Por qué estoy hablando? Por la esposa del pastor. Porque hay una idea, hay una filosofía norteamericana, no de todos, sino de un sector, que dice que forzosamente la esposa de un pastor tiene que ser maestra de escuela dominical, tiene que ejercer la maestría. Hermano, uno ejerce en la iglesia de acuerdo al don. Si Dios le ha dado un don, con ese don ejercerá. Y si falta, bueno, tiene que quemarse, como cualquiera, como esa vez que yo le cuento, ¿no? Me muero de terror cuando me dice que me quede con niñito. Pero a falta de pan, buena es torta. Porque la verdad es así. Conclusiones. Puede hacer que un varón nacido de nuevo ha sentido el deseo de pastorear, incluso desde los inicios de su conversión a nuestro Dios.
y es que siente fuertemente el llamado de dedicarle su vida al Altísimo, y esto es buenísimo, pero debe autoanalizarse a luz de las indicaciones que el apóstol Pablo le dio tanto a Tito como a Timoteo, y si se da cuenta que aún no tiene el estándar requerido, debe demostrar anhelo bíblico, o sea, esforzarse sanamente para adquirir el estándar solicitado. No debe apresurarse para la responsabilidad pastoral sin haber cumplido estos requisitos, porque sería como hacer madurar una fruta con papel periódico. El principio bíblico dado en Proverbios nos indica que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Sabemos que la mies es mucha, los obreros son pocos, y por ello debemos tener cuidado en ese futuro ministerio pastoral, porque una congregación que quema un pastor, no crean que va a quedar libre ante los ojos de Dios, porque la sabiduría que Dios entregó no solamente para los pastores, es para la grilla en general, porque todos tenemos que conducirnos, como decía la iglesia tentamestaria, palabra fiel es esta. No debemos andar en ministerio pastoral sin que aún no sea nuestro tiempo. No corramos por correr. Tengamos sumo cuidado, hermanos míos. Otra invocación final que quiero darles es la siguiente. Hermanos míos, Dios tiene el pastor para Canaán. Desde el principio de los tiempos, Dios tiene el pastor para toda la historia de Canaán, hasta que Él venga. Él tiene cada hombre. Pero ¿saben qué? La voluntad perfecta de Dios, Él ha hecho un paréntesis de su soberanía y deja que la congregación elija. Y muchas veces la congregación, por emociones y no guiarse por Tito y Timoteo, elige mal. Y Dios lo permite. Y Dios lo permite. Por eso es de que tenemos que esforzarnos en aprender. No tenemos que emocionarnos. Tenemos que tener la Biblia como guía. Y incluso con todo eso, no podemos equivocar. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Dios siempre está ahí. Dios va a ayudar a Canaán, como va a ayudar a mi iglesia, pese a las equivocaciones humanas. Pero cuando estas equivocaciones son demasiado groseras, que se siguen en el tiempo, a veces Dios permite que las iglesias sean cerradas. Charles Spurgeon, el príncipe entre nosotros, tuvo una iglesia que fue terrible para los negocios del demonio. Los avasallaba con su servicio, con su enseñanza, con los hombres que se levantaron en su iglesia. Sería interesante que usted averigüe cuántos miembros tiene ahorita la iglesia que fundó Charles Spurgeon. Perdón, no la fundó, que fue uno de sus pastores. Y así como ella y esas que mengúan en el tiempo, porque comienzan a dejar de lado la palabra fiel de la Biblia. Que Canaán, ni mi iglesia, ni ninguna iglesia que tengamos el gusto de conocer, ocurra esto. Por favor, inclinen su rostro y permítanme orar. Bendito Padre Celestial, Señor, su palabra ha sido clara. Ayúdenos, Padre, a todos nosotros a dignificar este ministerio pastoral, Señor. Señor, yo sé que usted tiene el pastor para Canaán. Yo sé que usted lo tiene, porque usted es perfecto y usted sabe, Señor, el pasado, el presente y el futuro y todo lo domina. Gracias, Señor, por la provisión que tiene para Canaán, Señor. Permita que ellos, llegado el momento, lo sepan escoger. En el nombre bendito del Señor Jesucristo.